Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer a nombre de la Universidad José Vasconcelos darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Legislación Educativa. Y para ello les pido por favor a los doctorantes que se encuentran en la sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Sean bienvenidos todos. Muy buenas tardes, doctora. Se ve y se escucha perfectamente bien. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, me gustaría primeramente felicitarlos para quienes se dedican a la docencia, ya que este día pues es un día muy especial para quienes hacemos de esta noble y tan hermosa profesión algo que además de que Buenas nos... noches, doctora. Hola, muy ¿Se buenas escucha? noches. Muchísimas gracias. Algo que nos ayuda como ciudadanía, ¿verdad? A crear mejores personas y a formar a mejores personas pues también nos da o nos contribuye en algo muy bonito que es precisamente abonar con amor, enseñar con amor y muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. En el mismo sentido también preguntar si ya les he impartido alguna otra materia o esta es la primera. Mm. Del doctorado, ahorita es la primera pre-maestría, sí, maestra, nos ha dado en otras ocasiones. Ah, Sí, ya perfecto. son tres, ya también. Perfecto, qué gusto Son entonces tres. coincidir con ustedes. Sí, ¿verdad? Con razón se me hacían caritas conocidas. Dije, ya he trabajado con ellos. Qué gusto volver a coincidir. Es un placer. Hola, hola, un placer y muchísimas gracias. Ya son tres. Ay, qué bendición. Doctora, ¿cómo está? Un Temo. gusto. Qué gusto, igualmente, un placer volver a coincidir con todos y cada uno de ustedes. Bueno, Igualmente. queridos, ya a nada de culminar su doctorado, ¿verdad? Ya están en cuarto cuatrimestre, qué bendición. Bueno, mis queridos, Gracias a ya Dios. casi colegas, muy buenas noches. Y si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Como les decía, quienes aún no se habían conectado, primeramente felicitarlos por este gran día, por esta noble profesión y que continúen con ese amor, ese empeño, esa dedicación y esa pasión por el arte de enseñar. Muchísimas gracias. Y si se pudieron dar cuenta, mis queridos doctorantes, en nuestro plan de estudios aborda diferentes unidades. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número uno, que es Derecho y Educación, Derecho, Política y Educación. Se dan cuenta que la materia es legislación educativa y dirán, bueno, ¿por qué tanto vamos a hablar de derecho? Porque son casi la mayoría de los temas. ¿Y por qué no vamos a hablar de lo demás que es educación? Bueno, si bien es cierto, el Estado mexicano y la política educativa, que ha ido desde 1917, que es cuando se eleva a rango constitucional, nuestro derecho humano a la educación hasta nuestros días, por supuesto que ha pasado por una multiplicidad de reformas, han existido diferentes movimientos sociales que han generado también este tipo de impactos de regulación, de manifestaciones, de cambios de ideologías y demás, pero eso es algo que de una u otra manera hemos ido obteniendo un conocimiento desde primaria, ¿verdad? Hasta la licenciatura. Pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos los derechos que tenemos como docentes, como alumnos, como personas? Quizás los conocemos de manera genérica, pero son aquellos fundamentales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos personas. Y para ello, la unidad número uno inicia precisamente indicando derecho. ¿Qué es el derecho? Una conceptualización del derecho. Luego entonces nos vamos a una clasificación de las normas jurídicas. Después nos vamos con las fuentes del derecho, la teoría del Estado, el derecho administrativo, el derecho constitucional, política, poder, etcétera. Pero todo esto tiene una vinculación directa con lo que es el derecho. Y me pregunto, mis queridos doctorantes, ¿quién me puede decir, sin que me vaya a leer o googlear o algo, qué entendemos por derecho? ¿Quién me puede decir qué es el derecho? Habilitemos nuestro micrófono. Vamos, yo los escucho. Yo sé que todos saben.
Y no me vayan a decir como el filósofo, yo solo sé que no sé nada, no, por favor. Ustedes sí saben y yo lo sé y me consta. Vamos, ¿quién me puede Buenas decir? noches, doctora. Hola, mi Sí, querido Luis Enrique, qué gusto. Adelante, te escuchamos. igualmente. Antes que nada, reiterarle también nuestras felicitaciones por ser usted, pues, una excelente docente. La verdad, todo es mi reconocimiento para usted. Siempre le he admirado porque, pues, para mí usted es una biblioteca andante, sabe muchísimo y agradezco infinitamente que nos comparta esos conocimientos, esas experiencias. Bueno, ya entrando en tema, a lo que usted preguntaba. Pues para mí el derecho son las garantías mínimas que nos proporciona el Estado y que se han generado a base de, pues, de muchas luchas sociales a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, tenemos el derecho constitucional a la educación, el del artículo tercero, el derecho al trabajo, siendo precisamente nuestra Carta Magna, es garantías individuales y pues para mí eso es Mm, mi conductor antes. No, Hola, doctora, buenas noches. buenas noches. Bueno, Decía en este caso que derecho, pues, en una sociedad, vamos a decirle, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. No sé si estoy bien. bueno, ¿me escuchan ahí? Hola, hola, estoy teniendo algún detalle dentro de mi internet. ¿Me pueden indicar, por favor, si alguien me escucha? Porque creo que estamos teniendo ahí detalles con el internet. ¿Me escuchan? ¿Me pueden informar alguno de los compañeros que está en este grupo? Sí, 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 la maestra. escuchamos, maestra. Sí, Ah, se escucha, perfecto. maestra. Perfecto, porque yo estaba mueve y mueve mi computadora porque me decía conexión inestable, conexión inestable. Bueno, antes que nada. Antes que nada, quiero agradecer las palabras que logré escuchar al compañero Luis Enrique y de manera entrecortada a la compañera María de los Ángeles. Pero primero hago este apartado y agradezco enormemente, compañero Luis Enrique, sus palabras. Créame que atesoro cada uno de los comentarios que usted tiene a mi persona y gracias, gracias porque esto es lo que como docentes nos llena el saber que podemos contribuir, aunque sea en un granito de arena. Muchísimas gracias y mi admiración es recíproca. De igual manera, como bien comenta, cuando hablamos del derecho, si bien tienen este conocimiento genérico, porque hablamos lo que anteriormente eran las garantías individuales, vemos que ha pasado por una serie de reformas, ¿verdad? Y estas reformas son las que han tenido, ¿por qué? Porque nuestro país forma parte de lo que se conoce como una comunidad internacional. Y esta comunidad internacional, ¿sí me escuchan? Creo que me quedé congelada. Hola, hola. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, y como nuestro país forma parte de la Es comunidad internacional, entonces es precisamente cómo tiene que adecuarse a todos los lineamientos o tratados internacionales que nos obligan, ¿verdad? No si queremos, que nos obligan a que nuestras normas se adecúen a lo que se habla de en índole internacional, tomando en cuenta a nuestra condición de persona. Muy bien, y que cuando hablamos de los derechos humanos, uno de ellos es específicamente la educación, que como bien comentaba el compañero Luis Enrique, se eleva a rango constitucional en 1917. Pero si nos vamos más a fondo, cuando hablamos del derecho, debe de venir de manera inmediata a nuestra mente una conjunción de normas jurídicas. ¿Por qué digo un conjunto de normas jurídicas? ¿Por qué? Porque no nada más voy a hacer referencia a una ley, ¿verdad? Voy a hacer referencia a todas aquellas leyes que de una u otra manera nosotros como personas nos encontramos, ya sea
exigiendo al Estado que nos proteja o por el contrario, que el Estado puede utilizar para sancionar una conducta que nosotros realicemos y que vaya en contra de lo que diga las leyes. Porque recordemos que la norma jurídica o ley, cualquiera de los dos nombres, hablamos de lo mismo, es aquella que nos confiere derechos, pero que en el mismo sentido nos impone obligaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta conjunción de normas, ¿por qué? Porque son aquellas que van desde las leyes inmediatas que podemos materializar en nuestro municipio, ¿verdad? Hablemos de reglamentos, hablemos de protocolos. Dice, me aparece la pantalla en negro, solo soy yo. No sé si hay algún detalle. ¿Alguien me dice si hay algún detalle? Porque yo los estoy viendo bien. Doctora, Doctora, no se ve, pero Yo le escucho. Ok, ¿me dicen que me escuchan? se congela. Sí me pueden ver? sí, Ok, ¿y sí me escuchan? imagen. Sí, sí. Dios mío. Ok, a ver, me dice, yo le escucho. No la vemos, doctora. A ver, me dice la compañera María del Carmen en el chat que no me ven. ¿Alguien más no me puede ver? Se escucha muy bien, pero la Yo imagen sí se congela. Ok, la veo, pero se congela la imagen. ok, bueno, si me pueden escuchar, aunque la imagen se congele, bueno, no importa, se congela, pero su voz perfecta. Ah, muchísimas gracias. Entonces, mire, si hubiese algún detalle en que me congelo, no se preocupe. Hagamos de cuenta que no pasa nada. Lo importante es que al menos a través de la palabra hablada sí podamos llevar a cabo nuestra sesión. Eso sería para mí lo fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, entonces decíamos, mis queridos doctorantes, que cuando hablamos del conjunto de normas, ¿por qué es un conjunto de normas? Porque sabemos que nosotros, por ejemplo, tu servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, en el supuesto que José Humberto, que Luis Enrique y que Eva Guadalupe sean directores de una escuela, ok, pueden existir algunas situaciones de conflictos que sometan a consideración de ellos, pero ellos son un ente imparcial, no pueden actuar en favor de uno u otro, salvo que existan medios probatorios que acrediten, ¿verdad? Porque si no, estarían haciendo abuso de función. Pero si las leyes no hay algunas que de manera literal se apliquen a esos asuntos, pues quedan en una forma como en un estado de indefensión. Entonces, ¿qué pudieran hacer estos tres compañeros? Cada municipio cuenta con su presidente o presidenta municipal y con su cabildo, que es los regidores que integran el cabildo y que cada uno preside una comisión distinta. Llámese la comisión de educación, llámese la comisión de obras públicas, de equidad de género, de tránsito, de vialidad, de, no, yo qué sé, todas las direcciones que existen. Una de ellas es la comisión de educación. Entonces, por conducto de la comisión de educación, cuando hayan casos que no estén regulados dentro de la ley, ellos sesionan de manera ordinaria o extraordinaria y también le dan el uso de la voz a los directivos de los diferentes planteles para que puedan llegar y externar cuestiones que sean de naturaleza de esa comisión. En este caso, se puede argumentar que no existen reglamentos, que no existen protocolos, qué sé yo. Y como también converge jurídico municipal, convergen todos aquellos que tengan una relación directa con el área, se crean lo que se conoce como reglamentos o protocolos. Estos reglamentos o protocolos, una vez de que se han validado, se han estructurado, se pasan a cabildo para que dentro de una sesión se voten y si se aprueba, se turnan al Congreso del Estado y el Congreso del Estado puede realizar adecuaciones necesarias y cuando ya ha sido validado, se publique en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente se baja en el municipio para que surta sus efectos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahí vemos cómo hay reglamentos o leyes inmediatas, que son las que se crean dentro de un municipio y que únicamente van a tener efectos o consecuencias dentro de ese municipio. Pero también existen leyes estatales. Ustedes saben
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en el artículo 133 constitucional lo que se conoce como la autonomía, ¿verdad? Es decir, cada una de las entidades federativas goza de autonomía para que cuando hayan leyes federales que contemplen de manera general asuntos, pero que cada entidad necesite regular algo en lo particular y ya no va a ser objeto de regulación nacional, entonces se le confiere esta facultad al Congreso de cada una de las entidades federativas para que regule en ese sentido. Entonces, por ello tenemos un Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Campeche, etcétera, para que regule todo aquello que vaya a tener aplicación únicamente dentro de los límites territoriales de esa entidad federativa. Estas leyes no pueden ir en contra de las leyes federales, tiene que ir en el mismo sentido. Entonces, vemos que también, además de las municipales, existen las estatales. Pero, ¿qué crees? Además de las estatales, existen las nacionales. Ahí, por ejemplo, tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos nuestro Código Civil, nuestro Código de Penal, nuestra Ley General de Educación, nuestra Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la General de Sociedades Mercantiles, etcétera, ¿no? Todos los instrumentos jurídicos normativos que existen, ¿verdad? Pero entonces vemos que también ahora el campo de atención, ya hablamos a nivel nacional, pero ¿qué crees? México forma parte de la comunidad internacional y la comunidad internacional es aquella en donde se unifican los países, ¿verdad? Para que creen lo que se conoce como tratados internacionales. Estos tratados internacionales son aquellos que se crean tomando en consideración a la persona, porque existen tratados internacionales entre países de manera específica, por ejemplo, el Telecano TLC, que es el de México, Estados Unidos y Canadá. Estos sí son entre países en lo particular. Pero cuando hablamos de tratados internacionales en razón de los derechos humanos, ahí no es entre un país y otro, ahí es entre todos los países que forman parte de la comunidad internacional. Y ustedes saben que anteriormente se me ocurre, desde, al menos yo lo recuerdo así, desde que yo estaba en la primaria me enseñaron la pirámide de Kelsen y en la cúspide la Constitución y por debajo todas las demás leyes que tú gustes y mandes. Pero vemos que a partir del 2010 esto ya no es así. A partir del 2010 existe una reforma en materia de derechos humanos donde pondera jerárquicamente hablando a la Constitución a la par de los tratados internacionales. Esto tomando en consideración lo que se conoce como el principio pro persona. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? Lo que te sea más favorable en tu condición de individuo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hay alguna situación en nuestro país que sea objeto de regulación, pero que por alguna situación no se contemple de manera amplia y hay algún tratado internacional que sí lo regule, entonces yo te puedo decir a ti autoridad que quiero que me juzgues o que me protejas tomando en cuenta esta ley internacional y la autoridad está obligada, si no la conoce, a estudiarla y si sí la conoce, bueno, aplicar lo que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque México forma parte de esta comunidad internacional. Entonces, nos damos cuenta cómo dentro de la definición del derecho, al momento de hablarnos de este conjunto de normas jurídicas, es porque puede tomar en cuenta desde las inmediatas que son en mi municipio como reglamentos, como protocolos, como decretos, las estatales, las nacionales o incluso las de índole internacional. Ahora, ¿qué más me dice el derecho? ¿Qué es el conjunto de normas jurídicas? Y aquí empezamos a correlacionar más temas, porque uno de ellos es la clasificación de la norma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas? Porque si tú me dices es el conjunto de normas, no es correcto, porque las normas se subdividen en cuatro. Tenemos a las normas sociales, tenemos a las normas morales,
tenemos a las normas religiosas y tenemos a las normas jurídicas, pero las que son objeto de regulación dentro del derecho son precisamente las normas jurídicas, porque son escritas, porque son creadas por personas facultadas para ello. Ahí tenemos al Poder Legislativo y que se van a crear precisamente para dirimir conflictos y que no se tome en consideración la petición de parte, sino que la norma jurídica se crea. Y si tu conducta encuadra en lo que dice la norma, te la aplico, ya sea para protegerte o ya sea para sancionarte. Porque como les dije hace rato, recordemos que la norma jurídica es imperativo atributiva. Al mismo tiempo que te confiero derechos, en ese mismo sentido te impongo obligaciones, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las normas sociales, como su nombre lo establece, las normas son estas reglas impuestas, ¿verdad? Entonces, las normas sociales son estas reglas impuestas por una colectividad en un tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, si hablamos de una norma social, se me ocurre que tenemos que conducirnos en este mismo sentido, que tenemos que actuar en bien del prójimo, que se me ocurre, si yo me voy a casar, pues voy a ir vestida de blanco porque es lo que la sociedad considera como correcto, pero en caso de que yo no lo realice, no existe una obligatoriedad, no están escritas donde me indica que me tengo que comportar de tal o cual forma. A lo mucho, pues simplemente no voy a pertenecer a ese grupo, a ese club o a esa colectividad, pero no hay una sanción mayor. Por el contrario, cuando hablamos de las normas morales, estas, si bien van de la mano con las normas sociales, pero la diferencia es que las normas morales son intrínsecas, es decir, son directamente atribuibles a tu persona. Lo que para ti es bueno, es malo, es prohibido, es permitido, es de carácter subjetivo. Porque yo puedo decir esto es bueno, pero Fabián Hernández me va a decir que es malo, ¿no? Él me va a dar sus argumentos como yo le voy a dar los míos. Cada uno puede tener una certeza dependiendo de cómo lo estemos soportando, pero al fin y al cabo emana de tu yo interno, ¿verdad? Por supuesto, va a tener una repercusión social, claro, porque si para mí esto es bueno y lo materializo y para todos es correcto, entonces va a haber una aceptación. Si por el contrario, para mí es bueno, pero para los demás es malo, pues va a existir una conducta de reproche. Pero vemos que la norma moral también no hay una cuestión de sanción que vaya más allá que lo que la colectividad establezca, pero sin que el Estado tenga una participación directa. Cuando hablamos de las normas religiosas, en el mismo sentido, estas son reglas establecidas, pero por una cuestión de fe, en razón de una cuestión divina, donde se nos indica qué es lo que debemos y no debemos hacer, pero tampoco hay una sanción. Pero cuando hablamos de las normas jurídicas, que son las que a nosotros nos interesa, son aquellas reglas establecidas de manera escrita y que dentro de nuestro derecho positivo mexicano tienen el carácter de supremacía. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestra familia jurídica, en primer lugar tenemos a la ley, ¿verdad? Para poder dirimir un conflicto, para poder requerir la protección del Estado, para poder resolver una controversia. Para todo tenemos que encuadrarnos dentro de lo que dice el derecho, porque el derecho que nos dice, lo que no está prohibido está permitido. Si yo puedo decir es que a mí me transgredió Fabián, pero si la ley no lo contempla con la pena, no lo pueden sancionar porque no está regulado en el derecho. Si por el contrario lo que hacemos lo regula la norma, entonces sí existirá un castigo. Por ejemplo, el día de hoy ustedes están dentro de esta sesión virtual, están ejerciendo su derecho humano a la educación. Ustedes eligieron primero la institución en donde deberían o desearían cursar el grado doctoral. Eligieron la modalidad, eligieron el tipo de doctorado. El Estado no se los impuso, ¿verdad? Entonces, están ejerciendo de entrada un derecho humano a la educación. Dentro de ese derecho humano a la educación vienen todas las materias que deberán cursar. Cada uno de nosotros como docentes tiene la obligatoriedad de impactarles en la plataforma cápsulas, se me ocurre los planes de estudios, las fechas y horas de las sesiones virtuales, despejar dudas, etcétera. Es un derecho que ustedes tienen como estudiantes, pero también en un mismo derecho tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Dentro de sus obligaciones es
pues emitir sus dos comentarios en el apartado de foro, emitir sus dos actividades en la plataforma cubriendo con los lineamientos requeridos, etcétera, ¿no? Vemos que un derecho tiene a la par derechos y obligaciones. Lo mismo si yo ahorita materializo mi derecho humano al trabajo. Tengo derechos y tengo obligaciones que emanan de mi prestación de servicio. Si yo no desarrollo mi clase, en consonancia va a existir una repercusión que es, ¿qué cosa? Pues que no tenga una remuneración por concepto de servicio. ¿Por qué? Porque no realicé, es decir, me abstuve y por esa abstención genero un resultado. Todo esto vemos que el derecho lo contempla. Quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Si ahorita tú tienes algo puesto, ejerciste un derecho. Primero, ¿qué cosa? Tu derecho humano al patrimonio, porque puedes no traer ni un peso en tu bolsa, pero lo que traes puesto genera una cuestión monetaria y eso ya es tu patrimonio, ¿verdad? Estás utilizando una herramienta digital, también estás ejerciendo un derecho. Estás tomando en cuenta una sesión, es otro derecho. Estás viviendo, es un derecho. Tienes un nombre, es un derecho. Tienes una nacionalidad, es un derecho. Y así yo me puedo ir con todos los demás derechos. Vemos cómo el Estado tiene la obligatoriedad de proteger, de garantizar y de salvaguardar de manera plena el uso, el goce y el disfrute de tus derechos humanos. ¿Qué más me dice el derecho? Además de que es un conjunto de normas jurídicas, me indica que el derecho regula la conducta del individuo, porque muchas veces decimos, es que el derecho me rige. No, tú puedes hacer lo que gustes y mandes. Yo puedo venir, traer una pistola y matar al que esté enfrente de mí. ¿Lo puedo hacer? Claro. Ah, pero ¿qué me dice el derecho? Al que prive de la vida a alguien se le impondrá una multa de tanto a tanto. Ah, tú lo puedes hacer. Si lo haces, entonces te sanciono. Entonces el derecho no regula a María Catalina. El derecho regula mi conducta, regula lo que hago o regula lo que dejo de hacer. Y en esa acción o en esa omisión se genera un resultado. El resultado es lo que la norma jurídica va a regular. Por ejemplo, si yo ahorita les decía, estoy ejerciendo mi derecho humano a la educación, estoy realizando una conducta de hacer porque estoy prestando mi servicio. El Estado regula ¿qué cosa? El resultado. ¿Cuál es mi resultado? La prestación de mi servicio. Si yo no les doy la clase, ¿qué va a regular el Estado? ¿A la docente? No, va a regular la omisión en la prestación de su servicio. Y si presto mi servicio, me pagan, y si no presto mi servicio, no me pagan. Pero está regulando mi resultado. La decisión final la tengo yo. Si quiero, doy una clase y si no, no la doy. Pero el resultado es el objeto de la regulación del derecho. Lo mismo que pasa con ustedes. Ustedes si quieren se conectan y si no, no se conectan. Pero ante cualquier acción genera un resultado. ¿Me explico? Por ello, la norma jurídica no regula a las personas. La norma jurídica regula la conducta o el resultado que cada persona materializa, ¿ok? ¿Y qué más me dice el derecho? Que además de que es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo, pues persigue un fin último el derecho. ¿Cuál es el fin último? Que exista una paz social. ¿Para qué existen las normas? Para que podamos vivir plenamente dentro de una sociedad. Si todos hiciéramos lo que nos corresponde, no habría necesidad de que existieran leyes. Los abogados nos moriríamos de hambre, ¿verdad? Yo soy abogada de profesión, soy doctora en derecho y también en educación, así que yo quiero que existan conflictos y no muero de hambre, ¿verdad? Entonces, cuando existen estos conflictos, es cuando existe la participación del derecho y cuando va a regular esta conducta para que al momento que se aplique la norma vuelva a existir este equilibrio social. ¿Por qué creen ustedes que cuando la norma se crea o por qué razón se crea? Porque existen desestabilidades sociales, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día estamos en una sesión virtual? Regresémonos hace unos cuantos años. Ni cuántos, me refiero a muchos, ¿verdad? No existía
Internet. Bueno, no vayamos lejos, no existían computadoras, ya, de entrada. Solo habían esas maquinotas y ta, 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 y que se pasaban de un lado a otro como un carrusel. Imagínense ustedes, ¿era siquiera lógico pensar en una educación a distancia? No, nada más en una educación presencial. Vemos que las necesidades del hombre, el hombre es un ser evolutivo y por ende, a la par que el hombre evoluciona, tiene que evolucionar el derecho, porque si no el hombre queda en una situación de indefensión. El hombre, hablo de hombre-mujer, ¿verdad? El hombre quedaría en una condición de indefensión. Imagínense, si ahora existe el Internet, existen las herramientas digitales, pero no existiera una protección de datos, que si por el simple hecho que hay, ¿cuántos delitos no se cometen? Pero díganme ustedes, de los que están conectados, ¿alguno de ustedes alguna vez ha comprado algo en línea? Se me ocurre en Mercado Libre, algún pago, alguna transferencia. Tienes que dar tu nombre, tu dirección, tu número de cuenta, todos tus datos personales. Imagínate en manos de cuánta gente está toda tu información, cómo te llamas, dónde vives, tu número telefónico, tu número de cuenta, qué sé yo, ¿no? Entonces, a la par que evoluciona, pues tiene que evolucionar el derecho, la protección de datos personales, los delitos cibernéticos, la policía cibernética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de ellas es precisamente la educación en línea. Gracias a ello, ustedes van a obtener un grado doctoral. Gracias a ello, ahorita estamos aquí interactuando, entonces vemos cómo también el derecho es importante, porque no nada más el derecho es para que todo lo que está mal, pues se aplaque, no, también es para que nos proteja. Como hace rato les decía, la norma jurídica, una de sus características es que es bilateral, es imperativo atributiva, al mismo tiempo que te confiero derechos, al mismo tiempo te impongo obligaciones, y eso es lo hermoso del derecho. ¿Por qué? Porque el hombre no podría existir sin que existieran las normas, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo voy a decir que tú me estás vulnerando? ¿O cómo voy a decir que necesito que el Estado me proteja si no hay un margen de medición? Cada uno haría lo que quisiera, ¿verdad? Como cuando existía la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente y la ley del más fuerte. Y así es como sobrevive, ¿no? Entonces, todo esto tuvo que ir evolucionando hasta llegar hoy en día a esta protección de derechos. Pero, ¿qué más me dice el derecho? Lo que hace rato comentaban los compañeros. Al momento que nosotros estamos hablando de el derecho, que ahora ya lo interpretamos, el derecho es aquel atribuido, si hablamos ya en nuestra condición individual, que emana de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que las personas tenemos por el simple hecho de ser persona, que se adquieren desde el nacimiento y que se extinguen únicamente por causa de muerte, salvo casos de excepción. Y tú dirás, ay, está loca la doctora, ¿cómo salvo casos de excepción? Sí, por ejemplo, si yo privo de la vida a Juan, aquí no hay ningún Juan, ¿verdad? Si yo privo de la vida a Juan, ok, si yo privo de la vida a Juan, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a compurgar una pena en prisión. Entonces, durante un tiempo, no voy a ejercer mi libertad de tránsito. Es decir, no voy a poder ir y venir en donde yo quiera, porque eso es uno de mis derechos humanos. Dentro de mi derecho humano a la libertad, existen muchas libertades. Libertad de asociación y reunión, libertad de imprenta, libertad de tránsito, libertad de procreación, libertad sexual, libertad, lo que tú quieras. Una de ellas es la libertad de tránsito, ir y venir a donde yo quiera. Pero si estoy en prisión, ¿saben qué? Hay regreso mañana. No, tengo que compurgar toda mi pena en prisión. Entonces, por ello digo que los derechos humanos se adquieren desde el nacimiento, se extinguen únicamente por causa de muerte, salvo casos de excepción, como el que ahorita yo les estoy comentando. Pero los derechos humanos son inalienables, son irrevocables, son intransferibles, son irrenunciables y son indivisibles. Esas son las 5 características de los derechos humanos y que todos los países en donde tú te encuentres tienen la obligatoriedad de garantizar, de proteger y de salvaguardar. Aquí no es de que nada más en donde tú naciste, no, porque yo soy persona aquí y en China. Yo tengo el derecho a la vida aquí y en donde sea, a la salud, a la libertad, al patrimonio, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia, etcétera. Todos estos son los derechos humanos. Y cuando tú quieras decir, ejemplo, yo, María Catalina, gozo de vida, de libertad, de salud, de procreación, del no sé qué,
Con que tú digas, yo cuento con mi dignidad humana, estas palabras de dignidad humana son aquellas que son sinónimo a que tú dijeras cada uno de tus derechos humanos, que gozo de libertad, de salud, de vida, de patrimonio, de nombre, de domicilio, de nacionalidad, de no sé qué, tu dignidad humana. Ahora bien, ya que nosotros identificamos en qué consiste el derecho y cuál es la clasificación de las normas, es importante que ahora nosotros conozcamos que para que exista la creación de la norma jurídica, es importante que pase por requisitos de creación de la norma jurídica. Y la norma jurídica tiene 5 requisitos de creación. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero, encontramos que la norma jurídica es heterónoma. ¿Qué quiere decir la heteronomía? Bueno, que la norma jurídica es creada por una persona distinta al destinatario de la norma. Es decir, no voy a crear yo la norma y me la voy a aplicar yo misma. No, la crea el poder legislativo, que es aquel facultado para crear, para reformar, para derogar o para abrogar una ley, ¿verdad? Y que obviamente va dirigida a quién, a una persona distinta. Ejemplo, ahorita se me ocurre, se regula el matrimonio, pero si Eva Guadalupe no se va a casar ni se va a divorciar, pues Eva Guadalupe ni le beneficia ni le perjudica que esté creada la figura jurídica del matrimonio. Sin embargo, si el día de mañana ella se quiere casar o se quiere divorciar, pues entonces ya la va a invocar. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma está. En el momento que tú la necesites, se te aplica. Si tú no la necesitas, no por ello va a dejar de tener operancia, ¿ok? ¿Qué más? Otra de sus características, ya decíamos, es la bilateralidad, que la hemos venido comentando. Hay un autor que se llama León Petrasisky. León Petrasisky nos dice que la norma jurídica es imperativo atributiva. Te protejo, pero a la vez te sanciono. ¿Por qué? Tanto derecho tiene la compañera Eva Guadalupe a la vida, como también el mismo derecho tiene el compañero Luis Enrique a la vida. Entonces, no porque uno es hombre o bien otra es mujer, una va a tener más derecho que la otra. Entonces, los dos tienen los mismos derechos. Si alguien vulnera o transgrede el derecho del otro, entonces yo lo voy a sancionar, porque así como te voy a proteger a ti, en el mismo sentido también te voy a sancionar si tú cometes alguna conducta o alguna práctica que atente contra el derecho de terceros. También cuando hablamos dentro de estos requisitos, otro de sus requisitos es la exterioridad. ¿Qué quiere decir la exterioridad? Es que la norma jurídica únicamente va a tomar en cuenta la adecuación de la conducta externa, lo que les decía hace rato, el resultado que hiciste o qué dejaste de hacer y qué resultado generó. Si nada más lo pensaste, pero no lo materializaste y no tuvo ningún impacto, entonces no te puedo sancionar, ¿verdad? Y proporcional al grado de resultado, pues va a ser lo que yo te imponga como sanción. Otra de las características de la norma jurídica es la coercibilidad. ¿Qué quiere decir la coercibilidad? Ah, por la fuerza. Bueno, coercible es por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, hablando de municipio, hablando de entidad federativa o hablando de país, independientemente de las esferas de competencia, nos dice que el Estado tiene la posibilidad de aplicar aún por medio de la fuerza pública una sanción cuando alguna persona se niegue a acatarla. Ejemplo, como les decía hace rato, pues yo privé de la vida a alguien, es que quiere usted ir a la cárcel. No, muchas gracias. No, ¿verdad? Cometo una conducta contraria a derecho, pues obviamente el Estado me va a imponer una falta, no me va a preguntar, me va a imponer. Por eso nos dice que la norma jurídica es coercible. Te impongo aún en contra de tu voluntad. Y la última característica me dice que es la generalidad o también conocida como universalidad. Cuando hablamos de la generalidad o universalidad, nos dice que la norma jurídica primeramente va dirigida a todos. Ejemplo, nuestra constitución política. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? Bueno, la presente constitución política de los Estados Unidos mexicanos entrará en la protección del derecho de las personas que se encuentren dentro de los límites territoriales que comprende el Estado mexicano, sin que exista ningún tipo de distingo por raza, credo, ideología, origen étnico, preferencia sexual, shalala, shalala, shalala. ¿Qué quiere decir esto? Va para todos.
No dice si nada más eres ciudadano mexicano, si eres extranjero. Dice, todo quien sea persona y que esté dentro del territorio mexicano, la Constitución se le aplica. ¿Por qué? Porque no te vamos a discriminar, no vamos a actuar en contra de tus derechos humanos, o sea, todo vas a tener esta protección. Entonces, ahí repito, no dice si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto, si eres adulto mayor, si eres, tienes una condición de discapacidad. No, te dice, eres persona, entonces el Estado entra y te protege. ¿Qué más me dice? Otro de los lineamientos que también nos dice la generalidad o universalidad, que la norma va dirigida para todas las personas. Es decir, si a ti se te ha vulnerado tu derecho, pues también tienes el derecho de acudir y hacerlo valer. No porque seas servidor público tendrás más derechos y si tú eres un ciudadano común no vas a tener derechos. Entonces, aquí nos dice que existen instancias, que existen autoridades, que son aquellas que se van a encargar primero de conocer y luego entonces de resolver. Ahí estamos hablando con las 5 características o requisitos de creación de la norma jurídica. Luego entonces entramos con otro de los temas que son las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes, ¿qué viene a nuestra mente? Pues de dónde crece y hacia dónde se expande. Pues eso mismo es en derecho. Las fuentes del derecho son estos procesos de creación de la norma jurídica. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, existen 3 fuentes del derecho. Encontramos a las fuentes históricas, encontramos a las fuentes reales y encontramos a las fuentes formales, ¿ok? Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes históricas, como su nombre lo establece, fuentes históricas son todas aquellas leyes o todos aquellos instrumentos jurídicos que han existido a lo largo de los años y que hoy en día son obsoletos, pero no por ello son menos importantes. Al contrario, revisten una especial importancia porque gracias a ellos hoy en día tenemos nuestro derecho positivo mexicano. Te voy a poner un ejemplo. México, si lo tomamos a nivel internacional, hagan de cuenta que aquí está nuestro mapa mundi, ¿verdad? Bueno, nuestro mapa mundi. Cada uno de los países se integra por distintas familias jurídicas. La familia jurídica del Common Law, la familia jurídica del Civil Law, la familia neorromanista, la familia de los sistemas mixtos, la familia, etcétera, ¿no? México forma parte de la familia neorromanista o conocida como romano-germánica, que México adopta la forma de dirimir conflictos y la forma de crear el derecho de Roma, ¿verdad? Roma se le conoce como la cuna del derecho. En Roma se crearon los primeros instrumentos jurídicos como el digesto, las 12 tablas, el Código de Hammurabi, el Corpus Juris Civilis, que son estas leyes en donde se empieza a hablar de un derecho público, de un derecho privado, se habla de las sanciones, se habla de la familia, se habla de etcétera, ¿no? Entonces México lo adopta y lo trae para acá. Y gracias a ello empezamos nosotros a estructurar nuestras leyes y nuestro sistema de impartición de justicia. Bueno, si nos remontamos a las leyes netamente mexicanas, por ejemplo, hablando de nuestra Constitución, ustedes saben que primero tuvimos la Constitución, hablamos netamente de la Constitución, ya no de los demás. Tenemos a la Constitución de 1824, tenemos la de 1857, que es la que sienta las bases para la de 1917, y la que actualmente nos rige, que es la de 1917, con su multiplicidad de reformas que ha tenido, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que no voy a decir, es que ya no importó la del 24. No, claro que sí,
¿Por qué? Porque en su momento estas fueron las circunstancias, lineamientos y formas de resolver conflictos, porque también las necesidades sociales demandaban este tipo de requerimientos. Hoy en día podemos decir, es que yo no puedo concebir, sí, pero las necesidades no son las mismas. Eso no significa que esté a favor o en contra, pero simplemente yo tengo que particularizar o ponerme dentro de este contexto para quizás poder entender el por qué se actuaba de tal o cual manera. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo no puedo únicamente manifestar la Constitución de 1917 y restarle soporte a lo que sus antecesoras existieron. Entonces, cada una, por supuesto que fue importante porque gracias a ella hoy en día tenemos este sistema de gobierno, ¿no? Hablando, por ejemplo, en materia penal, antes existía el sistema penal mixto inquisitivo. A partir del 2016 hablamos del sistema penal acusatorio adversarial en su modalidad de juicios orales y que hoy en día pues es el que impera, pero obviamente no podemos decir este fue bueno o malo porque por supuesto que tuvo un impacto y resolvió conflictos y se aplicó de una u otra manera. Entonces, eso, mis queridos doctorantes, es lo que entra dentro de las fuentes históricas, los procesos y los instrumentos que han existido a lo largo de los años que sirven como base para lo que hoy en día tenemos como derecho positivo mexicano. Hablar de derecho positivo mexicano es un sinónimo de derecho vigente. Las leyes que hoy en día existen y que se aplican, ¿ok? Bueno, después tenemos lo que se conoce como fuentes reales. Las fuentes reales también, dentro de su nombre, tiene su significado y que también de una u otra manera, pues ya lo hemos comentado. Las fuentes reales son todos aquellos acontecimientos que son actuales, que son reales y que son inminentes. Tienen estas tres características, que son actuales, que son reales y que son inminentes y que estos acontecimientos son los que determinan la creación de la ley. Hablo de creación nada más para mencionar alguna, pero ya sabemos que puede crear, puede reformar, puede derogar o puede abrogar una ley. Para que los legisladores hagan o dejen de hacer algo, primero tiene que haber una situación social que lo esté demandando, ¿verdad? Entonces, para que yo haga esto es porque esto está pasando y porque no hay leyes que se apliquen, entonces voy a crear, las voy a aplicar y dirimo este conflicto. Hablo de crear. Cuando por el contrario voy a reformar lo que ha pasado con el artículo tercero constitucional, no ha dejado de tener efecto. Sin embargo, el artículo tercero, ok, existe. Esto que está, se aplica. Esto que está, y es obsoleto porque las circunstancias han cambiado. Entonces, esto lo quito y adecuo con lo que ahorita se necesita y complemento. Eso es reformar. En otras palabras, modificar, ¿verdad? Dejar lo que me sirve, quitar lo que no me sirve y complementar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las necesidades actuales están demandando que se realicen estas reformas. Cuando hablo de derogar, significa, esta es la ley, artículo primero y lo que dice, artículo segundo y lo que dice, artículo tercero y lo que dice. Ejemplo, artículo cuarto, punto y guión, y entre paréntesis, derogado. Significa que solo este artículo ya no se aplica. Los que están arriba y los que están abajo sí, pero todos los artículos que digan derogado significa que yo ya no puedo invocar, quizás antes de eso sí se necesitaba y antes de eso sí me convenía, pero como ya no está vigente, aunque te haya convenido con la pena, nos dice, ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, ya está derogado con la pena, ya no lo puedes aplicar. ¿Por qué? Porque ya no tiene efecto consecuencia legal. Y cuando hablamos de abrogar, significa que toda esta ley que existía, hoy en día ya no se puede hacer valer, ya es obsoleta, ya no existe, porque no se trata nada más de tener leyes por tener leyes, se trata de tener las que la colectividad realmente necesite. Y ahí estamos hablando pues de abrogar una ley. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto emana de las fuentes reales, de estos procesos que generan la creación, la reforma, la derogación o la abrogación de la ley
pero que son en base a circunstancias que están pasando en un momento, en un espacio determinado y que generan que el legislador, válgase la redundancia, legisle, cree, reforme, derogue o abrogue para que al momento de aplicar esas leyes vuelva a existir un equilibrio social, vuelva a existir una paz social. Y ahí estamos hablando pues de las fuentes reales. Pero ¿qué crees? Nos falta una y la dejé al último porque esta es la más hermosa porque se subdivide en como no tienes una idea. Y ahí estamos hablando de las fuentes formales. Las fuentes formales, esas sí necesito su atención porque si no se me van a perder. Cuando hablamos de las fuentes formales, son todos estos procesos por los cuales una ley va pasando hasta que llega a una creación de la ley. Pero para que esto exista, las fuentes formales se subdividen en dos. Ahí empezamos con las divisiones. Tenemos a las fuentes formales directas y tenemos a las fuentes formales indirectas, ¿ok? La primera, el día de hoy, nada más vamos a llegar en la definición de cada una, porque cada una de estas, se subdivide en muchísimas más. Cuando hablamos de la primera, las fuentes formales directas, como su nombre lo dice, son puestas en vigor de manera inmediata, entre comillas, ¿verdad? Inmediata por los legisladores, que son aquellos que identifican las necesidades sociales y en base a ello presentan la exposición de motivos, que es todo aquello que funda la necesidad de crear las leyes. Pero, ¿qué crees? En ocasiones nosotros no sabemos que tenemos también la posibilidad de pronunciarnos cuando no existen leyes y que hay necesidades sociales. Por ejemplo, en materia educativa. Ay, pues es que los legisladores regulan en esto y en esto, pero en lo que realmente se necesita ni siquiera lo toman en consideración. Y nosotros que estamos en el día a día sabemos los vacíos, ¿verdad?, que existen. Entonces, se puede realizar este proceso de investigación si esto nada más debe tener impacto. Se me ocurre en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca, en Chiapas, en qué sé yo. Entonces, nada más lo voy a presentar ante el Congreso de mi entidad federativa de manera oficiosa y debidamente soportada. Si yo como persona civil o yo como parte de una organización civil. ¿Para qué? Para que ahí sí la autoridad ya no diga, pues es que yo no sabía. Si oficiosamente tú se lo presentas y se lo fundas, la autoridad, en este caso los legisladores, oficiosamente te tienen que responder el por qué sí o por qué no de tu petición. Y en ese caso, ¿quién te dice que el día de mañana no se pueda crear una reforma o se pueda crear incluso una ley en materia educativa, precisamente gracias a Eva Guadalupe Pineda Cruz, ¿no? Lo que en su momento, no sé si ya les comenté el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el caso del campo algodonero, del caso de González y otras, no sé si ya se los comenté, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ese va a ser tema importantísimo para que lo podamos debatir en nuestra siguiente sesión. Por lo pronto, mis queridos doctorantes, se dan cuenta cómo se nos va en fa la hora. Agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma y quienes así lo deseen de nueva cuenta puedan volver a validar el contenido y quienes por alguna razón no pudieron estar presentes en nuestra sesión también puedan hacer uso de ella para continuar en su proceso formativo. Muchísimas gracias. Sigan felicitando a todos sus demás compañeros maestros y sigan celebrando. Disculpen ustedes que los haya interrumpido, pero ahora sí ya se pueden ir felices a celebrar. Un abrazo a la distancia, mi felicitación a todos y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. La queremos Adiós, mucho. doctora. Igualmente, corresponde. Pase bonito Bien. igual. Bye bye. Gracias.